Para el presente ciclo vamos a abordar la asignatura Evaluación de Aprendizajes. Está el nombre de su tutora, un correo electrónico institucional y la dependencia para tutoría se constituye la clase virtual mediante video colaboración. Durante este periodo académico se va a abordar 3 tipos de aprendizaje. El aprendizaje en contacto con el docente, el aprendizaje práctico experimental y el aprendizaje autónomo. El aprendizaje en contacto con el docente de 4 horas, el aprendizaje práctico experimental de 2 horas y el aprendizaje autónomo de 4 horas, lo que da un total de 10 horas semanales por 16 semanas planificadas, 160 horas. En cuanto a la estructura y desarrollo de la asignatura, vamos a abordar 3 unidades, cada una con su nombre y su resultado de aprendizaje. La unidad 1 tiene el nombre de Fundamentos Generales de la Evaluación del Aprendizaje y su resultado de aprendizaje es que al finalizar la unidad, el estudiante estará en capacidad de realizar una actividad que tiene que ver, que analiza críticamente las experiencias de evaluación del aprendizaje en el sistema educativo nacional. Se encuentra planificada la estructura en cuanto a contenidos, en cuanto a aprendizaje en contacto con el docente y actividades en cuanto al aprendizaje práctico, que éstas se observan en horario. Como complemento se encuentra el aprendizaje autónomo, en el cual ustedes tienen que realizar una lectura, análisis y comprensión de los materiales bibliográficos, el análisis de la información y la tarea que va a consistir en un procesamiento de la información. La unidad 2, orientaciones y tipos de evaluación de aprendizajes y el resultado de aprendizaje, planifica la evaluación de aprendizajes en el marco de las orientaciones establecidas para el sistema educativo nacional y en la perspectiva de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. La unidad 3 tiene que ver con técnicas e instrumentos para la evaluación de aprendizajes y asimismo maneja un resultado, ¿cuál es? Diseña instrumentos para la evaluación de aprendizajes, considerando criterios técnicos para su aplicación comprometida con el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje. De ahí que la participación de los estudiantes va a tener un aprendizaje en contacto con el docente, el porcentaje del 40%. El aprendizaje práctico experimental, el 30%, y el aprendizaje autónomo, el 30%, lo que da un total de 100% que equivale a 10 puntos. ¿Cuál es la bibliografía que vamos a utilizar? Generalmente, como ustedes cuando sean profesionales van a estar inmersos en lo que tiene que ver el Ministerio de Educación del Ecuador, vamos a trabajar documentos de la evaluación de los aprendizajes y como texto guía lo vamos a citar a Porfirio Morán Oviedo y su libro La evaluación cualitativa en los procesos y prácticas de trabajo en el aula. Pasamos, por favor, a la unidad 1,
en la cual se está abordando fundamentos generales de la evaluación del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje es una práctica que ha estado muy ligada al proceso educativo, pero siempre se la ha considerado como una práctica terminal, es decir, al final de un año, al final de un ciclo, al final de un periodo, y solamente con fines de medición, con fines de acreditación. De ahí que la evaluación escolar tradicional cumple el rol de auxiliar en la tarea administrativa de las instituciones educativas y se ha constituido implícitamente en un arma de intimidación y represión contra los alumnos. Ha cumplido una función mecánica para asignar calificaciones y ha tenido siempre la evaluación escolar una posición estática e intrascendente en el proceso didáctico. A más de ello, como les decía, como una actividad terminal del proceso enseñanza-aprendizaje. Pero nosotros tenemos que rescatar la importancia y las implicaciones que la evaluación tiene en el proceso. De ahí que la evaluación de aprendizajes se concibe como un todo organizado, donde los elementos que la integran mantienen una interacción potencial y que cuando esta potencialidad se convierte en un hecho, el proceso didáctico se consolida y cumple cabalmente en su cometido. Cuando nosotros estudiamos la evaluación educativa, cuando estudien ustedes el próximo ciclo, la evaluación curricular, nos dicen que del tipo de currículo que se tenga la institución va a depender la evaluación de los aprendizajes. Entonces, en este contexto, las tendencias de la evaluación en la actualidad en las instituciones educativas se consideran dos tipos de tendencias: la evaluación con referencia a la norma y la evaluación con referencia al criterio o dominio. Cuando hablamos de evaluación con referencia a la norma, su uso está muy generalizado en todos los niveles del sistema educativo nacional, es decir, es una evaluación con carácter de medición, con carácter de promoción, mientras que la evaluación con referencia al criterio o dominio es una evaluación de acompañamiento del docente al estudiante y presenta una alternativa a las prácticas tradicionales. Se constituye en una práctica emergente, puesto que ayuda al proceso educativo. Pero ¿cuáles son las concepciones de evaluación educativa? Hilda Taba en 1976 ya habla del currículum o plan de estudios. Y ella nos dice que todo puede ser evaluado: los objetivos, los alcances, la calidad del personal docente, la preparación de los estudiantes, la importancia relativa de las diversas materias, el grado en que se cumplen los objetivos, los medios de enseñanza, etc. Lo que significa que ya los pedagogos, ya los estudiosos, los epistemólogos, ya están pensando en hablar de evaluación educativa. Es posible aplicar el término evaluación para designar diferentes procesos que pueden consistir simplemente en el juicio valorativo emitido por un experto. No todos los docentes pueden ser evaluadores expertos, pero sí se hace necesario que se preparen para hacer una correcta evaluación de aprendizajes. Chadwick, 1977,
señala que la evaluación puede practicarse en diversos niveles y por especialistas de diferentes categorías. Por ejemplo, a nivel individual, cuando se evalúa el programa, cuando se evalúa la institución, cuando se evalúa el sistema. Muchos de los autores equiparan la evaluación con la calificación. Evidentemente, esta concepción reduce todo lo que se conoce acerca del progreso académico de los estudiantes a una simple nota o número. Parece que detrás de la palabra evaluación siempre va a estar implícita la palabra examen. Entonces siempre se está pensando en medir, siempre se está pensando en acreditar. Pero la evaluación tiene que ser considerada como un proceso complejo que comienza con la formulación de objetivos, que involucra la evidencia de su logro, los procesos de interpretación para llegar al significado de esta evidencia y los juicios sobre las seguridades y las deficiencias, tanto de docentes como de estudiantes, y que finalice con decisiones acerca de los cambios y las mejoras que necesita el plan de estudios y la enseñanza. Es decir, ya no la evaluación como un proceso terminal, sino la evaluación como un proceso continuo y permanente. Olmedo, 1973, afirma que la evaluación es una actividad indispensable en el proceso educativo. Puede proporcionar una visión clara de los errores para corregirlos, de los obstáculos para superarlos y de los aciertos para mejorarlos. La evaluación educativa, entonces vista así, comprende la clarificación de los aprendizajes que representa un buen desempeño en el campo particular, desarrollo y empleo de diversas maneras de obtener evidencias acerca de los cambios que se producen en los estudiantes. Un estudiante que tiene una buena evaluación, tiene un buen acompañamiento, está preparado para el siguiente nivel de aprendizaje. Recordarán que el aprendizaje no es lineal, el aprendizaje es en espiral y todos los conocimientos previos sirven para consolidar un nuevo conocimiento. También la evaluación da los medios apropiados para sintetizar e interpretar esas evidencias. Además, el empleo de la información obtenida acerca de si los estudiantes progresan o no, con el objeto de mejorar el plan de estudios y la enseñanza en general.